Ya tenemos una predicación un poco diferente. Les invito a que puedan por lo general, los días domingos, ¿cierto? Nosotros hacemos una predicación expositiva donde vemos algún texto, ¿cierto? Y de ahí podamos tratar de entender lo que el apóstol Pablo, en este caso con Corintios, está hablando, o de alguna manera el autor, sea cual sea la carta, está hablando y esto de alguna manera cómo se aplica a nosotros. Pero hoy día nos convoca una situación particular. Hoy día el mundo, ¿cierto? Hoy día, especialmente el Occidente, está celebrando algo que se conoce como la Semana Santa. Derechamente, nosotros todos conocemos personas y se ha escuchado en la radio, en la televisión, en todos lados, que hoy día mucha gente celebra la Semana Santa. Y en este sentido, hermanos amados, cuando hablamos de Semana Santa, nosotros nos vamos a dar cuenta de que todas las personas en sus culturas tienen algunas formas diferentes de celebrar estas cosas, particularmente estas celebraciones. Nosotros venimos de un contexto, ¿cierto?, católico romano. Nosotros por cultura tenemos este romanismo muy abrazado y es normal, por ejemplo, pasar por el mercado central y ver que está repleto de gente porque hoy día la gente deja de comer pan, la gente deja de comer carne, ¿no? Empieza a comer mucho pescado, se abstienen de ciertas comidas. Es muy normal también ver a niños recogiendo, buscando huevitos el día domingo, ¿no? Esto es muy particular de estas fechas, pero tiene que ver con un contexto ya cultural, no religioso. Derechamente, mucha gente hace estas cosas, practica estas cosas sin saber de verdad por qué las hacen. Y si nosotros le preguntamos a cualquier persona en general por qué celebra la Pascua, la verdad es que nadie, la gran mayoría de las personas no tiene idea de por qué celebra la Pascua, o qué significa la Pascua, o qué es la Pascua. El título del sermón del día de hoy es Cristo nuestra Pascua. Y esto tiene la intención de poder nosotros entender esta fiesta desde una perspectiva correcta, de una perspectiva bíblica. Y nos daremos cuenta, hermanos, que esto realmente sí tiene algo muy importante para poder reflexionar en ello. La Pascua apunta a una persona y a una obra en particular relacionada con esa persona. En este caso apunta a nuestro amado Señor Jesucristo y a lo que Él hizo. Ahora bien, pensando un poco en el origen de la Pascua, y quizás esto ya viene siendo como casi efemérides, casi información general, ¿no? El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel estaba hace muchos años bajo la esclavitud en Egipto. Yo creo que todos nosotros hemos visto alguna vez, porque por lo demás en estas fechas dan las películas de Moisés, ¿cierto? De Jesús, las muchas de Jesús, Ben-Hur, que Ben-Hur no es bíblica por si acaso, si alguien sabe, Ben-Hur no es de la Biblia. Pero hay muchas cosas que tienen esta connotación histórica y cosas así. Y todos hemos visto quizás la película de Moisés. Yo creo que todos hemos visto la película de Moisés. Y vemos que en ese caso Moisés tenía una misión, ¿no? Ir a rescatar a un pueblo que estaba esclavo, ir a rescatar a los israelitas, después también conocidos como los hebreos, es lo mismo, israelitas, hebreos, judíos, vamos para efectos quizás de enseñanza, es lo mismo, hebreos, israelitas. Iban a rescatar entonces a los hebreos a Egipto. Y para hacer eso entonces el Señor manda a Moisés y lo hace por medio de las famosas 10 plagas, ¿no? Estas 10 plagas no fueron hechas porque sí, tenían la intención cada plaga de manifestar su señorío sobre deidades egipcias. En otras palabras, lo que él le quería decir Dios por medio de estas señales era: yo soy más poderoso que los dioses de Egipto. Pero quizás a lo que nosotros nos convoca el día de hoy es la última plaga, también conocida por mucha gente, y es la plaga de la muerte de los primogénitos. La última plaga, la que dio la salida final a los
hebreos desde Egipto era justamente la plaga de los primogénitos. Quizás algunos la van a relacionar con el texto en la Biblia, otros van a decir, miren esto, yo me acuerdo de la película. Pero veamos lo que dice entonces la Escritura respecto a esto. La institución de la Pascua. Esto está en Éxodo capítulo 12, yo lo voy a leer, yo no sé si usted quiere seguir la lectura, esto es, si usted lo quiere, yo prefiero que escuche y tome atención. Hebreos capítulo 12, vamos a leer algunos versículos. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, eso es, lo asesinará, lo matará, ¿cierto?, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esta es la institución de la Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El Señor entonces aquí instituye la Pascua. Y la instituye básicamente con los hebreos. ¿De qué se trataba esto? Los hebreos, como ya hemos leído, tenían que matar un animal, idealmente un cordero, matarlo, comerlo, pero su sangre ponerla en el marco de la puerta. ¿Por qué? Porque vendría Dios a matar derechamente a todos los primogénitos de toda la región de Egipto. Y ahí entonces el Señor les dice: cuando yo vea sangre en la puerta, yo pasaré de largo. Ojo con esa palabra, pasar. Ahí vamos a ver por qué. Ahora bien, aquí se instituye la Pascua y alguien podría preguntar entonces, ¿qué tiene que ver esto con Jesucristo? ¿Hay alguna relación de esto con Jesucristo? La respuesta es que tiene todo que ver con Cristo, hermanos. Todo, absolutamente todo que ver con Cristo. Para poder entender esto, quizás vamos a retroceder desde esta era presente unos 2000 años atrás, aproximadamente. ¿Cierto? Cerca del año 30, o fracción, aquí hay mucho que decir, pero sabemos nosotros que en un momento de la historia, nuestro Señor Jesucristo entra entonces esta semana, a principio de semana, a Jerusalén. Jesús estaba terminando su ministerio terrenal y entra esa semana entonces a Jerusalén. Entra a Jerusalén, toda la gente lo aplaude, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Hosana, te recibimos. Y esto es muy irónico, ¿no? Porque al entrar Cristo a Jerusalén todos lo aplaudían y a los 7 días estaban diciendo: crucifícalo, crucifícalo, mátenlo. ¿Cómo la mentalidad de un pueblo va a cambiar tanto en 7 días? Es raro, ¿no? Bueno,
Jesús había llegado a Jerusalén justamente para celebrar este momento, la Pascua. Porque como era una fiesta solemne para los hebreos, todos los judíos en ese caso, en ese tiempo, iban entonces a Jerusalén y querían celebrar la Pascua. Esto era algo común en la cultura hebrea del primer siglo. Se llenaba, hermanos, se llenaba Jerusalén de gente. Y ahí entonces había entrado Jesús. Y llega un punto entonces que nosotros conocemos como la Última Cena. Yo creo que también todos conocen la famosa Última Cena de Leonardo da Vinci. Por cultura estamos relacionados con estos temas, ¿no? Es fácil comprender. Pero veamos qué es lo que sucede realmente ahí. Lucas 22:14 nos dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, con Cristo, los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Amados hermanos, en ese momento, en la última cena, Cristo estaba celebrando la Pascua hebrea. Estaba justamente celebrando la Pascua. Pero la Escritura nos dice en el libro de Hebreos que las cosas que estaban anteriormente a Cristo eran sombra, figura de lo que había de venir y se iban a consumar en Cristo. Cristo en esa noche, ¿cierto? Iba a ser su última noche con vida, básicamente, porque iba a ser entregado en la madrugada, iba a ser torturado y asesinado. El punto es que justamente en ese momento Cristo dice: mire, esta Pascua ya no va más. Ya no es como antes. Ahora ustedes no van a celebrar la Pascua cristiana. ¿Ustedes quieren seguirme a mí, cristianos? Ya, ahora no es Pascua. Ahora estoy instituyendo una nueva, podríamos decir, un nuevo sacramento. Algunos le llamarán, no sé, de otra manera, no importa. Una nueva celebración. Y es lo que nosotros conocemos hoy día como la Cena del Señor. Nosotros como cristianos no celebramos la Pascua hebrea, celebramos la Cena del Señor, lo que Cristo instituyó ahí. Ahora bien, como hemos dicho, Hebreos dice que todo lo que estaba anteriormente apuntaba a Cristo. Y nosotros vamos entonces a retroceder nuevamente en el tiempo para irnos a Egipto y ver entonces cómo estas cosas realmente apuntaban a lo que Cristo iba a hacer. Lo vamos a hacer entonces por medio de ir entendiendo qué representa cada cosa, cada elemento en el tiempo entonces de los egipcios. Lo primero que quiero hacer hincapié es que en una tierra, en la tierra de Egipto, en ese entonces, hermanos, vivían dos pueblos, dos naciones, dos personas que pertenecían a diferentes reinos, pero que ocupaban el mismo lugar en Egipto. Y esto, hermanos, es una representación de lo que nosotros hoy día también entonces hacemos. Ya no solamente en una nación como Egipto, sino que en el mundo entero. En el mundo entero hoy día hay dos reinos. La Biblia describe el reino de Dios y el reino de Satanás. No hay un tercer reino, ¿no? Solamente dos reinos. Todas las personas pueden pertenecer o al reino de Dios o al reino de Satanás. No hay medias peras. Es o lo uno o lo otro. Puede ser hebreo o puede ser egipcio. Pero una mezcolanza no. No es que soy de aquí y de allá. No, no. O usted es egipcio o usted es hebreo. También nosotros podemos comprender, hermanos, que a la luz de quiénes son estas personas, los hebreos no eran mejores que los egipcios. Los hebreos no eran mejores que los egipcios. No eran mejores personas, no eran más morales, no tenían mejores conductas. No, no, no. Los hebreos éticamente no eran superiores a los egipcios, eran personas con corazones orgullosos, iguales que los egipcios. Y esto también a nosotros nos marca algo para nosotros, porque nosotros como cristianos, amados hermanos,
tampoco somos superiores a los del mundo. Nosotros no somos superiores en ningún aspecto a los del mundo. Nuestros corazones son tan perversos como los de la gente del mundo, absolutamente. En ese sentido somos iguales. Lamentablemente nosotros cuando decimos somos cristianos, levanto mi bandera de cristiano, es automático, ¿cierto?, que todas las vistas de la acusación moral, del juicio, van a ir hacia nosotros. Eso es algo evidente. Y tenemos que cargar con eso, porque lamentablemente las cosas son así. Pero nosotros moralmente no somos mejores, hermano. Ciertamente el Señor va trabajando en nuestro carácter, nos va moldeando al carácter de Cristo. Pero las inclinaciones perversas de nuestro corazón siempre van a estar. Hasta que estemos aquí, hoy día recién estábamos cantando. Y cuando llegue la hora, ¿cierto?, dejaré de luchar. Porque eso es lo que nosotros hacemos en este mundo, luchar. Nosotros como cristianos luchamos contra las inclinaciones de nuestro corazón, contra las inclinaciones de la carne. Sí, luchamos, hermanos. Y entonces vemos que hay una realidad que se asemeja. Tanto en el tiempo de los egipcios, que donde habían dos pueblos que eran similares en maldad, aquí en este mundo, hermanos, también. En este planeta vive un reino de Dios, el reino de Satanás, y la verdad es que nosotros no somos mejor en lo absoluto. Pero sigamos viendo qué más vemos ahí. El Señor entonces, y la segunda representación, habla de la plaga. El Señor dice que va a hacer caer plaga no sobre los egipcios, ojo con esto. Él dice, yo voy a derramar plaga sobre Egipto. En otras palabras, si nosotros hacemos un paréntesis o el paralelo con nosotros, el Señor no dice entonces, yo voy a venir a castigar a ciertas personas, dice, yo vengo a castigar a la tierra, para hacer un paréntesis. Cristo entonces cuando venga va a derramar ira sobre la tierra. Y esto es algo que nosotros podemos ver a la luz de Apocalipsis y de toda la Biblia. La gente le tiene terror a Apocalipsis, pero Apocalipsis para nosotros como cristianos es una promesa. Hermanos, todo lo que nosotros vemos se va a quemar. Todo, absolutamente todo. Puedo construirme una casa muy hermosa, puedo ponerle oro, se va a quemar. Puedo construir un imperio, ese imperio se va a destruir. Puedo hacer una escultura preciosa, pintar un cuadro, no va a durar, hermano. Todo, absolutamente todo lo que nosotros vemos se va a destruir cuando Cristo vuelva. Y efectivamente va a ser así. Y recuerde esto, si Cristo dijo una vez iré y vino, cuando Él dijo volveré, va a volver. No sabemos cuándo, pero Él va a volver. Y cuando Él vuelva, todo será destruido. Él derramará entonces sobre la tierra juicio. Y sobre todo los que estén ahí también. Ahí entonces nosotros lo que vemos en Egipto es que Él dijo, yo voy a traer una plaga sobre la tierra. Y en esa tierra habían tanto hebreos como egipcios. Tercera representación. El Señor entonces manda a los israelitas a sacrificar un cordero de un año sin imperfecciones. Y este cordero, ¿cierto? Nosotros podemos entender que apunta justamente a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver más adelante? Que básicamente este cordero era aquel que le daba una especie de pasaporte a los hebreos, una especie de pase, ¿cierto? Para decir, por aquí no pases, muerte, por aquí no me toques a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un pase, ¿cierto? Ojo con esto. Cuando Cristo comienza su ministerio, va delante de Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo apunta de lejos y le dice allá, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Para nosotros, este Cordero que se sacrifica es justamente Cristo, amados hermanos. Y era entonces, hermanos, algo que apuntaba ciertamente a Él. Recordemos lo que dice ahí. Este Cordero no tenía que tener falla. No tenía que tener no podía ser lisiado, no podía tener mancha, nada. Tenía que ser perfecto. Así como Cristo, hermanos, vivió y fue perfecto. Era una necesidad de que Cristo fuera perfecto. Cristo no podía tener pecado, no podía tener manchas, como dice la Escritura. No se halló engaño en su boca, ni siquiera engaño en su boca. Absolutamente nada. Y fíjense que, hermanos, uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, yo creo que todos están de acuerdo en esto, es Isaías 53. Porque Isaías 53 hace una aclaración de quién es el Cordero.
Fíjense, yo se lo voy a leer brevemente para que ustedes puedan quizás ir procesando. Isaías 53 parte diciendo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos, llorado por sus transgresores. Hermanos, la Biblia en toda la Escritura nos habla de que el Cordero Pascual es Cristo. Aquel Cordero que fue asesinado por toda la nación de Israel era una figura, una representación de lo que Cristo vendría a ser por su pueblo realmente. Esos animales apuntaban a lo que Cristo iba a hacer. Matar a un animal, tomar su sangre y ponerle en los dinteles de la puerta para salvar mi propia vida, la de mi primogénito, era justamente lo que Dios iba a hacer entonces para con todo el mundo. Pero el que iba a sacrificar entonces a su propio hijo, en este caso, era Dios, enviando a su hijo. Y por la sangre de él entonces nosotros somos salvados. Es importante recordar esto. Punto número 4. La sangre del cordero debía ser puesta en los dinteles de las casas para que la muerte pasara de largo, y esto representa entonces el escudo de sangre con el que Cristo hace la justicia de Dios, hace que la justicia de Dios pase de largo. Y hermanos, he aquí el significado de la palabra Pascua. Pesaj en hebreo. Pesaj en hebreo significa pasar de largo. O sea, para que nosotros entendamos, hoy día estamos celebrando la fiesta de pasar de largo. O el mundo celebra la fiesta de pasar de largo. Eso es lo que realmente funciona. Ahora, ¿qué es lo que pasó de largo? La muerte. La muerte pasó de largo. Eso es lo que celebraron los hebreos. ¿Por qué pasó la muerte de largo? Porque había una señal ahí. Había una señal que le decía, por aquí no va a pasar la muerte. Ahora, hermanos amados, tenemos que reflexionar muy profundamente en esto, porque sabe que todos nosotros nacimos en Egipto. Todos nosotros de naturaleza somos egipcios. ¿Qué nos constituye en egipcios? Hermanos, el pecado. El Señor puso la ley, los 10 mandamientos de Moisés, no solamente para que nosotros tratemos de hacerlos, porque hermanos, nosotros nunca podemos hacer eso.
Lamentablemente en esta cultura romana, ¿cierto? Nos dicen, miren, ahí están los 10 mandamientos para que ustedes traten de cumplirlos. No, no es una forma para seguir la vida, no, hermanos. Lo que pasa en los 10 mandamientos, lo que el Señor muestra en los 10 mandamientos, es el carácter de Dios, la perfección moral de Dios y el estándar para entrar al cielo. En otras palabras, le dice a todo el mundo, ¿usted quiere entrar al cielo? Bueno, cumple los 10 mandamientos, pero la perfección. ¿Qué dice el autor de Santiago? Si tú transgredes uno, ya te echaste encima toda la ley. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Porque esta es la realidad del hombre, que el hombre no quiere oír, no quiere escuchar. Todo hombre está condenado porque todo hombre ha transgredido la ley de Dios. Hermanos, yo me miro a la ley de Dios y soy un pecador. Toda persona en la historia de la humanidad, en todas las épocas, hoy día somos 7 billones de personas en el mundo, todas se miran a ese espejo y son todas transgresores de la ley de Dios. Eso es lo que dice el autor el apóstol Pablo en Romanos. Mírense ahí y se van a dar cuenta de que todos han pecado. Y el problema con esto es que esto nos constituye en egipcios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos pecado, lo que estamos haciendo es derechamente atentar contra la santidad, la perfección y la persona de Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos y que tenemos que tener claro, es que tenemos un Dios justo. La justicia de Dios es ineludible. Nosotros muchas veces acusamos al ladrón, al violador, ¿cierto? No sé, al que abusa de niños, a políticos y cosas. No, hay que eliminarlos, hay que juzgarlos. Pero ojo, este es un juicio humano. Nosotros estamos bajo el escrutinio de Dios. Y Dios ya nos ha dicho y nos ha hecho responsables. Ustedes quieren saber cuáles son mis leyes. Mis leyes no son sus leyes, dice Dios. Mis leyes son supremas. Y ustedes, nadie, mira al mundo, Dios dice, no hay ninguno. Es cosa de que leamos Romanos 3, que dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútil, no hay quien entienda, no hay quien conozca a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, derechamente, lo que hace por medio de su orgulloso corazón es estar en rebeldía continua contra Dios. Y él piensa, el hombre, en su perverso corazón, que no se va a encontrar con Dios. Y cuando se va a encontrar con Dios, le va a decir, mira, es que la verdad es que arreglémonos a la buena. No, porque Dios es justo. Y si Dios lo dejara entrar al cielo con su maldad, sería un Dios corrupto. Y un Dios corrupto no sería Dios. El infierno, a mucha gente no le gusta que hablemos del infierno, pero el infierno es una perfección, una necesidad del carácter de Dios. Si Dios no castigara al mal, sería un juez corrupto. Pero a nosotros nos da la seguridad de que Él es santo y justo, porque nos da la seguridad de que Él castiga el mal. Y en ese sentido, hermanos amados, todos tenemos que tener muy claro que eso nos constituye en egipcios. Estamos bajo la ira de Dios. Todo hombre está bajo la ira de Dios. En este sentido, aplicado a este texto, todos somos egipcios. La ira de Dios se va a caer sobre nosotros. Ya sea que cuando Cristo vuelva o cuando nosotros nos encontremos con Él. Y por lo demás, esto es sumamente importante, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Nosotros podemos salir de aquí, todos. Cualquiera de nosotros puede salir y se puede morir. El encuentro con nuestro Dios es algo seguro. Si hay algo que usted tiene que tener muy seguro, es que cuando usted nace, el encuentro con Dios se viene tarde o temprano. Y tiene que prepararse para ese encuentro con Dios. Porque ahora sabemos que si nosotros hemos pecado, hemos transgredido la justicia de Dios, la santidad de Dios, Dios que castiga el mal, porque básicamente el mal, ¿qué es el mal? El mal, justamente, hermanos, es lo que no es bueno. ¿Cómo determinamos que algo es bueno y algo es malo? A la luz de un estándar. Y Dios pone entonces el estándar de lo que es bueno. El problema es que cuando nosotros nos comparamos con ese estándar de lo que es bueno, somos todos malos. Alguien una vez preguntó, ¿y por qué Dios no elimina el mal? ¿Qué pasa si Dios eliminara el mal? Créame que no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Si Dios elimina el mal, tendría que eliminar a toda la creación. Y lo va a hacer. Cuando Él finalmente derrame su juicio final,
Él va a eliminar el mal, pero eso se va a llevar consigo a todo lo que esté en el mundo, porque todo es malo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros entonces vemos ahora que efectivamente entonces esa plaga de los primogénitos representa la ira de Dios y yo estoy bajo ella. Entonces, bueno, si pensamos en este texto, cómo entonces me voy a librar de la muerte? ¿Cómo me voy a librar entonces del juicio de Dios? Mediante Cristo, mediante la sangre del Cordero, mediante Jesús. No hay otra forma. No hay ninguna otra forma. Así como los egipcios representaban, hermanos, al mundo, al reino de Satanás, por llamarlo, como quieran llamarle, los israelitas representaban el pueblo de Dios. Y ellos no vivieron la muerte. Ellos pasaron la muerte pasó de ellos. ¿Pero por qué pasó de ellos? Porque habían matado un cordero que apuntaba a Cristo y que le decía al Señor, por aquí no, porque está la sangre. Asimismo, nosotros, los que creemos en Cristo, estamos rodeados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha bañado. No son nuestras obras de justicia, y esto tenemos que tenerlo muy claro. No es mi carácter moral, no es mis obras, no es mi santidad, no es mi perfección la que me va a entrar al cielo. Es solamente la obra perfecta de Cristo. La nuestra no. Si fuera por mis obras, hermano, yo estaría derechito en camino al infierno. Pero el Señor a nosotros, entonces, en su palabra nos dice, miren, hay un pueblo, el pueblo de Dios, que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Y a nosotros, entonces, para nosotros sabemos que eso es la iglesia de Cristo. No un edificio, no una denominación, no. La iglesia de Cristo está compuesta por todos en el mundo, todos aquellos que han creído en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados y que han mirado a Cristo en fe. Ellos son la iglesia de Cristo, un pueblo espiritual al cual el apóstol Pedro le escribe, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hoy día estamos reunidos aquí justamente es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de muerte a vida. Dios es el que llama a los hombres que creen estar vivos, pero que están muertos, a la verdadera vida. La verdadera vida no puede, no subsiste, no existe si no está Cristo. La verdadera vida está así con Cristo. Derechamente podríamos decir que la verdadera vida es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por ahí Buda dijo, busquen la verdad porque yo no soy la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. No hay otra verdad. Y esa verdad, hermanos, nos va a chocar a todos. Le va a chocar a todo el mundo tarde o temprano. Nosotros no podemos ser indiferentes a esa verdad. Y fíjense lo que hizo Cristo de una manera maravillosa. Hizo lo que ningún Dios en ninguna época de la existencia de la humanidad, que ningún otro ser ha podido repetir. Cristo se levantó entre los muertos. Y en ese sentido, a todo el mundo le da testimonio de decir, ojo, mi persona, Cristo, no puede pasar desapercibida. Porque lo que yo he hecho de manera totalmente inexplicable y que nadie más puede hacer, les obliga a ustedes a responderme a mí. Y yo le estoy diciendo algo. Sin mí, están condenados. Pero en mí encontrarán la vida. Hermanos amados, Cristo no vino a dividir el tiempo entre un antes y un después de mí. Cristo no vino para ser dibujado. Cristo no vino, hermanos, para ser alguien que nos diga palabras bonitas. Cristo vino a decirnos la verdad, pero por sobre todo, vino a salvarnos. Fíjese que cuando Cristo vino, estaba en la cruz, estaba colgado después de haber pasado una tortura terrible. Antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es. Consumado es, hermano. ¿Qué quiere decir consumado? Todo está hecho.
Ya no hay nada más que hacer. Yo lo hice todo. Cristo, desde el pacto eterno con Dios, dijo, yo iré a rescatarlos. Yo los iré a salvar. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él vivió, pues, el ser más hermoso, el ser más precioso que puede haber existido, lleno de bondad, lleno de perfección, y se entregó para ser martirizado, hermano, golpeado, escupido por nosotros. Nosotros fuimos, hermanos, los que clavamos a Cristo. Fueron nuestras culpas, nuestra rebeldía, nuestra maldad, nuestra indiferencia, nuestra perversión. Toda esa fue cargada en la cruz de Cristo. Todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz de Cristo. Él dijo, yo cumplí todo, hermano, todo. Vino a darnos libertad. Hermanos, Cristo en la entrada del cielo. Cristo en la entrada del cielo. No hay otro lugar, no hay otra forma de entrar al cielo. El llamado a todos, a todo el mundo, a todas las personas, es a arrepentirse y creer en Cristo. Cristo no nos llama a vivir una vida de perfecta obediencia porque no podemos. Cristo no nos llama a, no sé, a mostrar cosas que no sean. Cristo nos llama a mirar nuestra maldad, reconocerla, reconocer nuestra perversión, arrepentirnos, cambiar, la palabra griega en metanoia, un cambio de mente. Yo voy caminando en esta dirección, tengo estas pretensiones, quiero estos sueños, quiero esta vida para mí, quiero esto, pero el Cristo te dice, no, eso es camino de muerte. El hombre, dice la Escritura, que él piensa que su camino es camino de vida, pero termina en muerte. Él dice, arrepiéntete, cambia. Y ahora mira a Cristo. Eso es arrepentirse. Es mirar a su pecado y decir, no, esto está mal. Mirar a Cristo con fe y decir, sí, Cristo entonces en la cruz pagó por mí y ahora yo soy salvo por Él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice, cuando el Señor nos ha salvado y nosotros tenemos fe, Él dice, ahora yo te he limpiado de toda maldad. Hermanos, nosotros eso es lo que celebramos. Que Cristo tiene las puertas abiertas hoy día para que todos se arrepientan y crean. No se trata de hacer cosas, es tener fe en Cristo y por medio de ella encontrar la vida eterna. Hemos dicho que nosotros todos nos vamos a encontrar tarde o temprano con Dios. Meditemos que en ese encuentro que es ineludible, nosotros podemos tener un encuentro precioso, un encuentro indescriptiblemente tenebroso. Puede ser un encuentro hermoso, anhelar ver a Cristo cara a cara. Pero ¿por qué no empezar a conocerlo ya? ¿Por qué no empezar a seguirlo ya? Porque por medio de su palabra podemos encontrar la hermosura de Cristo. Amén. Hermanos, por eso decimos que Cristo entonces es nuestra paz. Y Cristo es la paz. Y hoy día entonces celebramos a Cristo porque ha venido a rescate de nosotros. Oramos al Señor. Bendito Dios, damos gracias por poder reunirnos. Gracias por poder meditar en su palabra y por sobre todo meditar en el glorioso Evangelio. Gracias por venir, Señor, a morir por nosotros, para pagar nuestras culpas, cosa que no merecíamos. Gracias, Señor, porque no hay palabras para describir la gloriosa obra, Señor, que usted ha hecho en beneficio nuestro. Rogamos por el corazón de todos aquellos que oyeron, para que usted, Señor, afirme las convicciones y para que usted, Señor, pase también a aquellos que están en tinieblas a su luz admirable. Gracias le damos. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos amados, quiero invitarles a cantar el último himno.
Himno número 31. Señor, reunirnos. Gracias, Señor, por dar a su Hijo, por el precioso sacrificio que ha hecho. Rogamos que al retornar a nuestros hogares, Señor, usted nos lleve en paz y en bendición. Rogamos, Señor, que su palabra no vuelva vacía, Señor. Gracias. En el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.